Ya estamos en el domingo 27º del tiempo ordinario y seguimos nosotros con este ciclo de 3 parábolas donde Mateo critica fuertemente, pone en boca de Jesús una crítica muy fuerte a los jefes y ancianos del pueblo de Israel. Los exégetas suelen ver en esta parábola algo de la historia de este pueblo de Israel, que era el pueblo escogido, pero resultó que por su conducta Dios lo rechazó. Este tipo de interpretación a lo largo de la historia ha dado pie a un rechazo del pueblo judío, incluso justificando cierto antisemitismo por parte de nosotros, los cristianos. Ahora bien, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial nos ha hecho reaccionar contra esas interpretaciones fáciles y poco ajustadas con la intención de Jesús. La parábola, igual que el domingo pasado, se dirige a los ancianos y jefes del pueblo, no al pueblo en su totalidad. De alguna manera se pone en el contexto polémico que agudiza el conflicto entre estos jefes y Jesús. Veamos, sin embargo, algunos puntos que pueden ser más interesantes y actuales. Lo primero es que toda la humanidad, como la viña, ha sido creada, cuidada y preparada para dar buenos frutos. La viña, el pueblo de Dios, ha sido preparado por Dios para que dé buenos frutos. Los jefes del pueblo son responsables de que ese fruto vuelva a Dios. Sin embargo, han querido, en su soberbia, quedarse con el fruto. Y el resultado es el rechazo finalmente del propio Hijo y su muerte. Finalmente Jesús hace una alusión interesante dentro de este texto a otros pueblos que tomarán ese lugar. El vínculo con Dios, por tanto, no será exclusivo ni excluyente de los judíos. El vínculo con Dios no estará asociado entonces a la pertenencia a una raza, sino a dar frutos y devolverlos al dueño de la viña, retornarlos a Dios. Un segundo punto que creo que vale la pena mirar es la insistencia de Dios en acercarse una y otra vez, como este dueño de la viña. Dios busca maneras de hacerlos recapacitar. Es la locura del amor. Dios se acerca en nuestra vida, y probablemente es tu experiencia, para recordarnos nuestro vínculo con Él, la relación que Él ha tenido con nosotros en el pasado. Los mensajeros en la historia de Israel fueron fundamentalmente los profetas y el mismo Jesucristo. Pero también cada uno de nosotros podemos hacer referencia y recuerdo de aquellas personas que nos han invitado a recomponer esta relación de gratitud con el Padre por los dones que Él nos ha dado. Se trata de personas que nos recuerdan que hay que devolver a Dios ese don regalado. Un tercer punto es mirar los deseos que tienen estos hombres de hacer de la viña y de sus frutos algo propio. No captan que son meros administradores. Los seres humanos tendemos a apropiarnos de aquello que se nos ha dado en administración. Caemos con frecuencia en la ingenuidad de pensar que todo lo que tenemos es nuestro, que nos ha sido dado para nuestro exclusivo goce. Esto es importante entonces. Todo don, como la viña, podemos hacerlo crecer. Podemos también disfrutarlo, percibir un beneficio, pero no debemos dejar de devolver de algún modo el don a Dios, reconocer lo que a Él le toca. Podemos gozarlo, sí, pero no es exclusivamente para nosotros. Siempre los dones de Dios son para la comunidad y para el Padre. Los dones de Dios a cada uno no son entonces motivos para el orgullo personal, para alimentar el ego, sino son siempre una responsabilidad con los demás, hacia los demás. El pecado de Israel ha sido querer adueñarse, entre otras cosas, de la religión, de la salvación y finalmente de Dios mismo. Quienes estaban llamados a ser instrumentos de bondad en manos de Dios han querido erigirse como privilegiados en la historia de la salvación. Finalmente, ojo, porque sucede en la sociedad
donde grupos quieren adueñarse de un pueblo o de una nación. Lo podemos ver en diversos países que han sido cooptados por sus líderes. Y la iglesia no es inmune a eso. La infidelidad de los ancianos y jefes del pueblo también se puede repetir en medio nuestro. Entonces nos preguntamos, ¿devolvemos a Dios los frutos de lo que hacemos con los dones que Él nos ha dado? En nuestras comunidades también podemos tener liderazgos que quieren adueñarse del grupo. Paternalmente se creen intérpretes de lo que Dios quiere o de lo que es mejor para la comunidad. De alguna manera eso es apropiarse del don. Querer correr a Dios de la propia vida y reclamar la gloria para sí mismos. En vez de ayudar a los demás a dar fruto para el reino de Dios, acaparan los frutos para sí mismos. Por lo tanto, un buen examen en estos tiempos del sínodo sobre la sinodalidad. Mirar si nosotros como iglesia damos los frutos de justicia y de amor a los que nos invita el Señor. ¿Somos servidores de los demás? ¿O queremos erigirnos como los intérpretes de Dios exclusivos? Mirar si la vida nuestra devuelve a Dios lo recibido con gratitud o acapara para sí mismo, apropiándose del fruto con soberbia. Parece entonces que esta parábola tan antigua sigue siendo lamentablemente muy actual. Soy Juan Cristóbal Beitía, director de revista Mensaje. Que tengas un muy buen domingo.